Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, su servidor, el maestro Juan Alfredo Mora Contreras, en sustitución de la maestra Julia. ¿Estoy en el lugar correcto? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, perfecto. Bien. ¿Cuántos compañeros tenemos en estos momentos? Bueno. Si está hablando la maestra, es que no le escucho nada. ¿Alguien me puede decir o está mal mi audio? No, bueno, no está la maestra, está un anfitrión más. Bueno, nuevamente buenos días. Me presentaré, su servidor Juan Alfredo Mora Contreras, maestro Juan Alfredo Mora Contreras. Estoy en sustitución de la maestra Julia García. No Perdón sé si me escuchan, voy a cambiar de dispositivo, maestra, es que no los escucho nada. Correcto. ¿Los demás me escuchan, compañeros? Yo sí lo escucho. Sí, escuchan. Perfecto. Bueno, tengo de participantes a un total de 8. Y pues bueno, vamos a comenzar, vamos a trabajar al respecto con temas referentes a los contratos de trabajo. Al respecto, ¿ya habían platicado algo al respecto con la maestra? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, ¿estamos listos? Listos. Perfecto. Bien, veamos. Les estoy compartiendo una serie de imágenes a través de PowerPoint. Espero que se estén viendo, se estén apreciando. Oiga, maestro. ¿Mandé? ¿Sí? En el caso de esa diapositiva, ¿no lo puedes subir ahí a plataforma también? Híjoles, desconozco la forma. Claro que sí, en un momento dado. Ustedes lo quieren para tenerlo, ¿verdad? Sí. Sí. De acuerdo, con todo gusto. Yo le pediré a la maestra Julia para que lo suba y con todo gusto lo tengan ustedes al respecto. Bueno, compañeros, ¿qué carrera estamos cursando? Bueno, me presento, mi nombre es Nicolás Santos, es carrera de contabilidad, estoy en el cuarto cuatrimestre. Correcto. Compañero, una pregunta más. ¿Ya llevamos derecho del trabajo? No, eso no he llevado. Los demás compañeros estamos en la misma licenciatura y en el mismo cuatrimestre o el semestre. No, yo soy Alejandro de los Santos. Buen día. Buen día. Yo estoy en el 9º cuatrimestre. Lo que pasa es que debía algunas materias. Pero Ya también en llevamos. Sí. la licenciatura, perdón. Contabilidad igual. Contabilidad igual. Ok, Buen día. buen día. Yo también, bueno, yo llevo contabilidad, pero voy en el primer cuatrimestre. Correcto, bien. De acuerdo, esto es importante para mí con relación al manejo de conceptos. Por eso, esa es la pregunta al respecto. ¿Alguien más que quiera comentar?
Bueno, vamos a comenzar, compañeros. Con la maestra Julia, ya platicaron al respecto de qué es un contrato, qué requisitos deben de integrar o deben de comprender al respecto. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Sí. Bien. ¿Alguien me quiere decir qué entendemos por contrato? Es un acuerdo entre dos o más personas, ya sea físicas o morales. ¿Con qué finalidad? Maestro, bueno, el contrato, también ya lo hemos entendido que la finalidad es crear derechos y obligaciones o también transferir. Y también ya nos hizo la definición entre lo que es un contrato y lo que es un convenio. Correcto. ¿Me puedes decir usted cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es como lo mencioné, en el caso del contrato transfiere y crea derechos y obligaciones. En Correcto. el caso del convenio, puede crear, puede conservar, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Correcto. ¿Alguien más? Bueno, correcto. Efectivamente, el contrato o el convenio en un momento dado es un acuerdo de voluntades entre personas. Como atinadamente decía la compañera, estamos hablando en cuestión de personas físicas, personas morales. Ahora, ¿cuál es la finalidad? Pues efectivamente producir efectos ilegales de dar, hacer, no hacer. Solamente quiero agregar al respecto que en el contrato y convenio, en que el contrato es formal, normalmente es de manera escrita, y un convenio es un acuerdo, pero por lo regular también es de manera verbal. ¿De acuerdo? Es solamente para agregar al respecto. Y bien, efectivamente, al hablar de voluntades, pues obvio, tiene que ser con pleno conocimiento, con consentimiento, con capacidad y que el objeto en un momento dado sea lícito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, compañeros. Ahora, si estos son los elementos y el efecto de un contrato, ustedes me dicen si voy rápido, voy muy lento, etcétera. Con todo gusto regulamos esta situación. Por favor. Bueno, Va bien. de acuerdo. Luego entonces, si estamos hablando de contratos, ¿sí? Automáticamente, ¿sí? Nos remitiremos en este día o en esta sesión y relacionarlo con el aspecto del trabajo. Bien, en un momento dado, ¿sí? ¿Qué temas vamos a trabajar con respecto a los contratos de trabajo? Vamos a hablar algunas generalidades, la diferencia entre relación de trabajo y contrato de trabajo, algunas modalidades con relación, deme un segundo, algún compañero. Deme un segundo. Correcto. Perdón, es con este mecanismo es un poquito complicado. Bien, nos referíamos que vamos a hablar con respecto a los contratos relacionados con materia de trabajo. Bien, temas a tocar, generalidades, relación de trabajo contra contrato de trabajo, algunas modalidades y estos aspectos importantes en relación a las modalidades. Hablar de contratos por obra determinada, hablaremos contrato por tiempo determinado, hablar contratos por temporada, contrato por tiempo indeterminado, contrato a prueba, contrato a capacitación individual. Ahora bien,
Me imagino que todos trabajamos, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. ¿Alguien tiene algún negocio o es patrón? Yo, ¿Ninguno? No. Ah, perdón. No. ¿Usted? Bueno, vamos a ver. Y vamos a iniciar. ¿Qué diferencia encontraremos entre un trabajo y una relación de trabajo? Bueno, como lo apreciarán en la definición en sus pantallas, el trabajo es toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión o oficio. Este concepto hoy en día toma una gran importancia porque en la vida cotidiana, ¿sí? El esfuerzo, sobre todo de la mujer, en un momento dado, de que se le reconocía que dentro del hogar, las amas de casa, dentro del hogar, se le reconocía por parte de la sociedad y sobre todo del mundo de los varones, ¿sí? Que ellos también trabajan y que en un momento dado, ¿sí? Si bien es cierto, no reciben remuneración alguna, pero sí la satisfacción de su familia. Luego entonces, bajo ese tenor, nuestra ley federal del trabajo, ya desde muchísimo tiempo, desde 1980 y un poquito más atrás, ¿sí? Habla con relación y define muy concretamente de que efectivamente el trabajo es toda actividad humana, independientemente de que sea intelectual o material. Ahora bien, si esto es trabajo, si se fijan bien en este concepto, no habla de remuneración, ¿sí? Con relación al concepto de relación de trabajo, nos señala que es cualquier actividad que sea o que dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Bien, ¿qué diferencia encontramos acá? Bueno, si se fijan bien, la actividad en un momento dado la realiza una persona, nada más que dentro de una relación de trabajo la realiza o la presta hacia otra. Ahora, ¿qué características presenta esta prestación de trabajo? Bueno, que es subordinado a una persona. Bien, y lógicamente a cambio de ello recibe una remuneración que en materia laboral la conocemos como salario, la define como salario. Bien, la pregunta es hacia ustedes. ¿Es complicado esta definición? No, yo siento No. que se No. puede resumir todavía un poquito más. Perfecto, bien. Luego entonces, quiero que ustedes me digan qué entendemos por subordinado. Pues sería un empleado o alguien, o que tengas un jefe arriba de ti, al cual tienes que rendirle cuentas o hacer alguna actividad por lo cual te está pagando. ¿Correcto? ¿Alguien más? La persona que recibe órdenes por medio de una persona en una escala. De jerarquías te refieres. Sí, perdón. ¿Recibí un pago por realizar un trabajo? Perfecto. Al hablar de subordinado, hablar que dependemos de otra persona, pero esta dependencia es bajo los conceptos de dirección, ¿de acuerdo? Esto es que la actividad que vas a realizar efectivamente la vas a realizar, valga la redundancia, bajo las órdenes de la persona que está, como dice su compañero, superior o jerárquicamente hablando, o directamente del patrón. Esto es conforme a las órdenes, conforme a las especificaciones que te dé la persona que te contrata, respectivo, o conforme al manual de actividades. Generalmente este manual de actividades la encontramos en empresas bastante grandes en donde ya vienen las instrucciones a realizar en cada puesto. Ahora bien, si esto es relación de trabajo, ¿sí? Si esto es relación de trabajo, ¿qué personas pueden intervenir o intervienen dentro de ella? Dentro de ello encontramos al trabajador, al patrón,
al trabajador de confianza, al representante patronal, al intermediario, empresa y establecimiento y, lógicamente, los sindicatos. Ahora bien, como conceptos general y dentro del tema de generalidades, tenemos que el trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Bien, creo que no hay ningún problema, ¿verdad? No. No. No, ninguno. A ver, díganme ustedes. Vamos a suponer la persona moral denominada, supongamos, Suburbia S.A. de CB, ¿puede ser trabajador? No, porque esa empresa es una persona moral. ¿Alguien más? ¿Está de acuerdo? ¿En contra? Yo de acuerdo con el compañero, es una persona moral desde que adquiere las siglas S.A. Correcto. Entonces no puede ser trabajador. Es empleador. Puede ser empleador. Perfecto. Bueno, Patrón. es patrón. De acuerdo. Efectivamente, nuestra definición es muy clara. Hablar de personas físicas. ¿De acuerdo? Entonces una persona moral no puede ser trabajador. ¿Por qué? Porque una persona moral no puede prestar servicios de manera personal, como definimos lo que es relación de trabajo. Bien, el patrón efectivamente puede ser física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Bien, ahora, pasemos al tema de trabajador de confianza. Hablar de trabajador de confianza, esta definición proviene de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Son funciones de confianza la de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. ¿Cómo ven este concepto? ¿Qué me pueden decir? Yo, Sí, adelante. sí, bueno, de lo que puedo entender acá es que meramente el trabajador de confianza prácticamente son administrativos, porque es dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. Por ende, me parece que, si no mal me equivoco, son los trabajadores de confianza los que llevan en la jerarquización el alto nivel. De acuerdo. ¿Alguien más quiere opinar? Pues ahí ya se diferencia bien cómo estás, Nicolás, cómo está estructurado lo que es, pues sí que un organigrama en una empresa, trabajador, el trabajador o sindicalizado como le llamen, el patrón, o en este caso el dueño o la gerencia o la dirección general, y trabajadores de confianza, pues toda la gente, lo que es el área de recursos humanos, el área operativa, los supervisores, el coordinador, o sea, gente que en su momento tienen la función de que tienen gente a su cargo y llevan, o son jefes de departamento, también son catalogados también como trabajadores de confianza. ¿Alguien más? Maribel, ¿podría ser Sí. como gente que está un poco más capacitada? O sea, no que los demás no, pero por ejemplo, por eso tienen un nivel un poquito más alto que los demás y por eso se les permite que desempeñen otras funciones. Bien, veamos. Efectivamente, las actividades que los trabajadores de confianza realizan son de dirección, inspección y vigilancia y fiscalización. Bien, veamos, efectivamente. Dentro de los trabajadores de confianza al respecto, ¿sí? Estamos en una situación hay un poco de polémica al respecto. Bien, ¿por qué? Bien, normalmente las empresas manejan o te mencionan que el puesto que vas a ocupar es de confianza.
y normalmente te lo designa directamente el patrón. Ahora bien, va el ejemplo. Tenemos el departamento de contabilidad. Tenemos al contador Joaquín. Tenemos al contador Joaquín. Y que es el encargado del departamento de contabilidad, y a su cargo tiene como auxiliares a Rosa y a Jimena. Bien, prácticamente que cuando fue contratado Jimena y Rosa, dentro de su contrato se contenía el concepto de que era trabajador de confianza. La pregunta es, bajo ese ángulo, ¿sí?, que fue contratado como auxiliar de contador, Rosa y Jimena, ¿son trabajadores de confianza? Sí. Sí. Porque están a cargo del departamento de contabilidad. Sí, porque, Pero- bueno, sí, porque aparte también llevan a cabo otras actividades diferentes a un trabajador, y hasta el horario también es diferente. Sus funciones son meramente administrativas. Toda gente por lo general administrativa es gente de confianza. ¿Alguien más, compañeros? Yo, Alejandro. Sí. Sí se tomaría en cuenta como gente de confianza a las dos auxiliares de contador, porque en una parte aquí dice de inspección y dirección, pero yo siento que va más encaminado a la inspección porque están revisando todo lo contable dentro de la empresa, entonces son de inspección, ese tipo de labores que desempeñan estas dos personas. Correcto. ¿Alguien más, compañeros? Bien. ¿Persisten en su comentario? Leamos nuevamente el concepto. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajo personal del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Hagamos un lado de las que se relacionen con trabajos personales al patrón de la empresa o establecimiento, y nos quedamos con los conceptos anteriores. Compañeros, jerárquicamente hablando, tenemos que Rosa y Jimena son auxiliares de Joaquín, que es el encargado del departamento de contabilidad. Por consecuencia, yo manejaba, o el ejemplo que les doy, efectivamente los contratos se señalan que es un puesto de confianza. En primer momento, sí, es correcto señalar que aparentemente tendrían que ser puestos de confianza. ¿Por qué? Porque va el espíritu, el corazón de toda empresa. En primer lugar, independientemente de que de ahí dependemos para la determinación si está cumpliendo con el objeto la empresa, económicamente hablando. Ahora bien, efectivamente realizan funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. ¿De acuerdo? Ahora bien, en este caso, he de precisar que Rosa y Jimena no son trabajadores de confianza. ¿Por qué? Bien, por esta palabrita que señala, cuando tengan carácter general. Aquí la pregunta, ustedes me señalarían, oiga, ¿y qué es carácter general? La propia Ley Federal del Trabajo, ni ningún ordenamiento al respecto, señala qué entendemos por carácter general, sino que por interpretación de nuestro máximo tribunal jurisdiccional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que a ellos les es encargado interpretar las normas de las leyes aplicado a casos concretos, en este caso nos señala que el carácter general, ¿sí?, que son aquellas personas que tienen capacidad de decisión. Luego entonces, Rosa y Jimena no deciden el funcionamiento de la capacidad del departamento de contabilidad. El encargado y el que decide al respecto es Joaquín, el contador Joaquín. Por consecuencia, Rosa y Jimena no son trabajadores de confianza, sino que son trabajadores normales, trabajador ordinario, que utiliza la palabra la Ley Federal del Trabajo. La única persona como trabajador de confianza es Joaquín, atendiendo al concepto que estamos señalando. No sé si queda claro al respecto. Sí. Sí, ya quedó. Bien, si alguno trabaja en alguna empresa grande, puede ser Volkswagen, Audi o algo de esa magnitud en una empresa, se encontrarán que efectivamente el departamento administrativo, dentro de ello, contempla la de contabilidad, señala que en sus contratos, al momento de ser contratados o elevados, de ser trabajador ordinario o sindicalizado como lo señala nuestro compañero, ¿sí?, pasa a ser trabajador de confianza. Dentro de los contratos que se firma, ¿sí?, se señala que no puede pertenecer al sindicato, sino que se le considera como trabajador de confianza. Esto es más para Volkswagen, en un momento dado que es más común, ¿sí? Contrata al personal, lo pasa de trabajador ordinario a trabajador de confianza dentro de los contratos de referencia. Pero en términos de este concepto, no puede considerarse como trabajador de confianza. ¿Por qué? Si bien puede realizar cualquiera de estas funciones, dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, también es cierto que no tienen capacidad para decidir. Las personas únicas que son y pueden considerarse como trabajador de confianza son como los que dice nuestro compañero, que es los de alto rango, los jefes en términos comunes, aquellos que deciden. Muchas de las veces el departamento de compra, el jefe de departamento de compras, el encargado de ventas, el encargado de contabilidad, el encargado de lo jurídico, ¿sí?, ellos son trabajadores de confianza y ellos trabajan de manera coordinada con el gerente, subgerente, etcétera, etcétera. Hay una coordinación de actividades, pero en términos generales, ¿sí?, ellos son los que deciden y por consecuencia decidirán lo mejor para la empresa, coordinadamente con el gerente y subgerente. Luego entonces, los únicos que podemos considerar como trabajadores de confianza, reitero, son aquellos que tienen capacidad de decisión independientemente de estas funciones que deben realizar. No sé si queda claro, compañeros. Sí, muy claro. Sí, se quedó. ¿Sí? ¿Y comentarios al respecto? Yo, Alejandro, Sí. bueno, tal vez me estoy adelantando un poco, pero entonces cuando se crea el contrato para algún trabajador, se tiene que especificar esta parte, ¿no? De que si es de confianza ¿O no lo es? o no lo Perfecto. es. Gracias. No tiene que señalarse, simplemente, sí, aquí usted va a señalar en un momento dado, la propia ley, como veremos más adelante, tienes que señalarle qué actividades va a realizar y cuál es la denominación del puesto. Si va nada más, o dentro del contrato apreciamos únicamente la denominación del puesto, también es cierto
que está incompleto nuestro contrato porque en ningún momento señala qué actividades va a realizar. Y esto es sumamente importante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el de que se especifique si va a ser trabajador de confianza o no, esto muchas de las veces pues no es de gran relevancia. Aquí lo importante de gran relevancia es la descripción de actividades a realizar. ¿Por qué? Porque en un momento dado, cuando queramos distinguir si es trabajador de confianza o no, nos remitiremos forzosamente a las actividades que realice. Y de ahí determinaremos si tiene capacidad de decisión. ¿Alguien más? No sé si quedó entendido, compañeros. Una pregunta. Dígame usted. ¿Y cuáles serían las denominaciones correctas para cada contrato? Su servidor recomienda de manera general para administrativo, para el puesto de auxiliar de contador, etcétera, las que comúnmente conocemos. Pero sí, lo importante que sugiere su servidor es que especifiquemos qué actividades va a realizar. Ok. ¿Sí, compañero? ¿Alguien más? Maestro, Dígame usted. Nicolás. Oiga, entonces, Adelante. ¿por qué en muchos contratos, por ejemplo, de auxiliares y eso, siempre pues dice trabajador de confianza? En algunos dice así, la mayoría, trabajador de confianza o persona de confianza, si es que Sí, realmente no lo es. O sea, ¿cuál sería la finalidad de que las empresas lo pongan cuando contratan a alguien así? correcto. Muchas de las veces son por costumbres. Segundo, porque quieren que en un momento dado, o quiere el patrón en un momento dado, es que guardes distancia entre un trabajador normal y un cuerpo administrativo. ¿Sí? ¿Para qué efecto? Para que sea independiente cada una de sus actividades y no haya tanto contacto con personas que los que conocemos comúnmente como trabajadores ordinarios. ¿Sí? Pero si te fijas bien, la propia ley en un momento dado, ¿sí? Avala en el sentido de que no son trabajadores de confianza. No depende de la designación que el patrón le dé al puesto, sino que dependemos de las funciones que realicen y que en un momento dado, para considerarlo como trabajador de confianza, tenga el carácter general. ¿De acuerdo? Ah, ok. Oye, y otra pregunta. Dígame usted. Depende de lo que te piden por ahí cuando vas para oficinas, o siempre te piden, y eso ya es como muy común, que si estás ligado a un sindicato o has sido sindicalizado o otra cosa, no sea un gremio, no sé qué cosa te piden. Sí, Entonces, eso, obviamente, bueno, obedece a que, y también algo que te piden, que si has trabajado en la policía o si eres guardia de seguridad, cosas así. Eso, bueno, ¿cuál es la finalidad? O sea, ¿por qué? porque esa información. Ajá, sí, ese es cuando varios solicitudes que luego llenas. Generalmente el patrón se remite por cuestiones de antecedentes para conocer el comportamiento que tuviste con la otra empresa o alguna institución de naturaleza pública. Simplemente para conocer qué personal tenemos. Y esto generalmente, en un momento dado, la tenemos que señalar en nuestro, ¿cómo se llama? La hoja amarilla cuando pides trabajo. La hoja de trabajo. ¿Cómo se llama? Ayúdeme. La solicitud de empleo, Es correcto, perdón. Mira qué concepto. Sí, la solicitud de empleo. ¿De acuerdo? Ahí se tiene que reflejar. Y en base a ahí determinas qué tipo de trabajadores tienes. Normalmente se rigen en la pregunta, más bien la respuesta hacia la pregunta que me señalas es para cuestión de antecedentes. Bien. ¿Alguien más, compañeros? Profe, una pregunta. Bueno, yo he visto que mucha gente trabaja, bueno, tiene un trabajo pero no tiene un contrato.
Y por ejemplo, en esos casos me imagino que tiene alguna consecuencia trabajar así, o sea, sin un contrato, sin algo que te respalde en algún momento, ¿no? Correcto. Sí, esto lo veremos un poquito más adelante y tú me darás la respuesta. ¿Estamos de acuerdo, compañera? Sí, está bien. Sí, sí. No, está perfecta la pregunta. Pero me lo reiteras, ¿eh? Bien. ¿Pasamos a otro concepto? Sí. Bien. Bien. Tenemos otro concepto, representante patronal. Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. Bien, normalmente, sí, normalmente estos señores directores, administradores, gerentes y funciones de dirección, los que realizan funciones de dirección o administración, si se fijan bien, para que puedan realizar alguna actividad tendientes a comprometer al patrón, pues lógicamente deben tener la autorización o permiso de sus, de sus superiores. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por tanto, ¿a qué nos lleva? Si se fijan bien, hablar de director, administrador, gerente, estamos hablando personas con capacidad de decisión. Por lo tanto, prácticamente nos estarían remitiendo a lo que son los trabajadores de confianza, en primer término. En segundo lugar, supongamos que el departamento de contabilidad, el encargado señalamos que era Joaquín, Rosa y Jimena son auxiliares. Si Rosa y Jimena, cualquiera de ellas, señala al personal, oye, ¿sabes qué? Hay producción, o más bien, nos acaban de hablar que llega el embarque de un pedido y por lo tanto queremos 2, 3 trabajadores para que ayuden a bajar la mercancía y prácticamente instalarlo en nuestros almacenes. Bien, pero esto será, si tu horario es de 8 a 2 de la tarde, este descarga se hará de 10 de la noche hasta que terminan, podría ser a la 1 de la mañana del día siguiente. Los trabajadores señalan, ¿y esto se nos va a pagar? Sí, claro, se les va a pagar. Y y que en un momento dado, ¿qué beneficio voy a tener? Pregunta a los trabajadores. Bueno, al otro día pues no laboras y por consecuencia, y si laboras solamente vienes o acudes en vez de entrar a las 8, entras a las 10 de la mañana. Se llega al acuerdo. Rosa y Jimena acuerdan con 2 trabajadores, efectivamente, descargan, etcétera, etcétera, y automáticamente se trabajan, terminan, llega el pago semanal día sábado y se dan cuenta que no les fueron pagados. Esos 2 trabajadores acuden al departamento de contabilidad y dicen, oiga, no nos fue reflejado, efectivamente. Rosa y Jimena señala, déjenme ver con Joaquín qué pasó. ¿De acuerdo? Bien. ¿A dónde quiero llegar con este ejemplo? Bien, que en un momento dado, Rosa y Jimena dependen de Joaquín, que prácticamente es el departamento de contabilidad, y fue quien dio órdenes a Rosa y Jimena para que comprometieran al patrón. Por consecuencia, estos trabajadores fungieron en un momento dado como representante patronal. ¿Por qué? Porque las órdenes salieron directamente de este personal para con los 2 trabajadores. Por tanto, las actividades que realizaron estos 2 trabajadores y hacia el patrón fue en beneficio de este y por dirección de esta. Por tanto, el patrón está comprometido a pagarlos. Y si no, pues lógicamente acudirán ante las instancias legales. ¿A dónde quiero llegar con este ejemplo? Que el representante patronal en un momento dado responde, o más bien es solidariamente responsable con el patrón. Por lo tanto, el patrón debe de responder por todos el personal que está o que tiene el carácter de director, administrador, gerente,
¿sí? Para con los trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, los representantes patronales pueden ser estos señores, pero a su vez, estos señores pueden comprometer al patrón. ¿De acuerdo? De ahí que los directores, administradores, gerentes y demás personas que realicen funciones de esta naturaleza, dirección, administración, pues comprometen en lo que realizan hacia con los trabajadores. A esto se refiere el concepto de representante patronal. ¿Comentario? No, está bien. ¿No? Bien. Vamos a otra figura, que es el intermediario. Muchas de las veces vamos al trayecto de nuestra casa a nuestras actividades. Ustedes se han percatado que dentro del viaje encontramos que hay establecimientos en los cuales señalan se contrata personal y se buscan 6 afanadores, etcétera, etcétera. Situaciones de ese tipo. Ofrecen trabajo. Y normalmente lo conocemos como casas de empleo. Ahora bien, estas casas de empleo, en un momento dado, ¿sí? Son aquellas que se allegan de personas quienes buscan trabajo, pero tienen contacto directo con alguna empresa o establecimiento para brindarles personal cuando lo requieren. Por tanto, estas casas de empleo, en un momento dado, ¿sí? Se mantiene normalmente en la práctica, normalmente se mantiene de las aportaciones que dan los trabajadores que buscan empleo. Ahora bien, estas casas de empleo normalmente te dan una hoja en la cual dentro de ello señalas tus generales, el grado de estudios, las actividades que dominas, etcétera, etcétera, y en el apartado final aparece qué empleo buscas. Dentro de esa solicitud se señala, son como 3 o 4 actividades, 1, 2, 3, 4 son enumeradas. En el número 1 debes de señalar qué actividad principalmente buscas, qué puesto buscas. En segundo lugar, en caso de no haber el primero, qué otra actividad puedes realizar o qué otro empleo puedes tener. Y si no, en las primeras 2 no hay, en la tercera y luego en la cuarta, así sucesivamente. ¿De acuerdo? Normalmente estas casas de empleo, los titulares, cobran una cantidad. Hoy en día, si no me equivoco, estarán como 500, 600 pesos, ¿sí? Y trabajan de esta forma. El titular de la casa de empleo, vuelvo a repetir, tiene una serie de empresas, lo cual tiene relación con el Departamento de Recursos Humanos para efecto de que cuando tenga algún puesto vacante, pues le dé la indicación de que necesita tales trabajadores de esta naturaleza para ocupar un puesto determinado, ¿sí? Y a su vez, el intermediario, esta persona, casa de empleo, brinda al personal y elija alguna de ellas. Bien, esta cuota que dan las personas que buscan empleo normalmente es mensual. Durante ese mes ellos te buscan trabajo. Bien, ¿qué están realizando estos señores de casas de empleo? Buscándote trabajo. Luego entonces, ¿sí? Pasa lo siguiente, que que al momento de que algún departamento de recursos humanos selecciona a una persona, lo contrata, ¿sí? Lo contrata para laborar y le señala el día y hora a presentarse. Por lo tanto, ¿qué pasó? La persona dueña de la casa de empleo automáticamente funge como intermediario entre el trabajador que busca empleo, la persona que busca empleo y el patrón que va a ocupar sus servicios. ¿De acuerdo? Es un intermediario. De ahí nuestra definición que
que intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón. Otro de este tipo es naturaleza pública, naturaleza del Estado, las famosas casas bolsas de empleo. Si se fijan bien en nuestra ciudad, la casa de empleo, bolsas de empleo, la encontramos en el pasillo del centro de convenciones. ¿Sí lo ubican? Por donde está el hotel. Sí está. No me acuerdo el nombre del hotel, pero bueno. Sí, sí. Sí. Sí, por ahí está estas famosas instituciones, pues algunos son estatal y junto a la Secretaría de Economía y Secretaría del Trabajo está la nacional, ¿de acuerdo? La federal. Por consecuencia, estas personas fungen como intermediarios. Ahí entregas tu solicitud de empleo y a su vez ellos te buscan el trabajo hacia alguna de las empresas con las cuales tienen relación. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos legales de ser intermediario? Porque es buen negocio, dice aquel. ¿De acuerdo? La propia ley federal del trabajo no señala efectos legales, sino simplemente como una persona que puede intervenir en una relación de trabajo. Bien, pero la ley del Seguro Social en un momento dado señala que es solidariamente responsable con el patrón, con la persona que contrató para el caso de que no cumpla el patrón con relación a los pagos, a todas las prestaciones a que tiene derecho todo trabajador. Por lo tanto, el intermediario es solidariamente responsable y a su vez también es solidariamente responsable el intermediario, ¿sí? Con relación a las cuotas del Seguro Social. Si el patrón no lo asegura, el intermediario responde también solidariamente con el patrón. Luego entonces pueden ser demandados por el trabajador con relación a que no tuvo seguridad social, puede demandar tanto al patrón como al intermediario. Esto según en términos de la ley del Seguro Social. Y muchas de las veces los intermediarios desconocen, o si es que la conocen, pues es donde ahí no son tan claros en cuanto a quién es el propietario de la casa de empleo. Estamos hablando de los particulares. Y la ley del Seguro Social deslinda de esta responsabilidad a las famosas bolsas de empleo, tanto estatal como federal. Señala que en ese caso no son solidariamente responsables. De aquí viene la crítica al respecto. Oigan, pues nosotros como particulares sí somos solidariamente responsables, pero ustedes como Estado así, ¿verdad? Se cuidan. ¿De acuerdo? Ese sería el comentario con respecto al intermediario. Pero bueno, creo que se entiende este concepto, ¿verdad? Sí. De ahí nos remitimos al segundo párrafo del concepto de intermediario. Bien, la responsabilidad solidaria. No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones de las relaciones con sus trabajadores. En caso contrario, serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios. Cuando las empresas que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o principal para otra, no dispongan de elementos propios suficientes, la empresa beneficiaria será solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que ustedes han escuchado seguramente que hay empresas que contratan una persona moral que se encarga de vender servicios de mantenimiento y de limpieza, mantenimiento y limpieza, ¿sí? Vamos a poner mantenimiento y limpieza SA de CB, ¿sí? Normalmente se ofrece hacia las distintas empresas vendiendo estos servicios. ¿Sabes qué? Oye, tú, sociedad
anónima. X es sociedad anónima. Oye, tú, X sociedad anónima, ¿sabes qué? Yo te vendo mis servicios, yo me encargo de tu limpieza y mantenimiento. Por lo tanto, ¿sí? Tú me pagas mensualmente y yo me encargo del personal, y yo hago cargo del personal que hará esa limpieza. Yo me encargo de la red, todo las consecuencias de las relaciones de trabajo, como son el pago de salario, con el demás prestaciones, y así como las cuotas del Seguro Social, de eso yo me encargo. Por lo tanto, tú lo único que tienes que hacer es pagarme mensualmente determinada cantidad. ¿De acuerdo? Luego, entonces, ¿qué pasa aquí? Automáticamente esta empresa, Limpieza y Mantenimiento S.A. de CBM, ¿sí? En ellos aportan trabajadores, aportan todos los productos químicos, aportan todos los instrumentos que se utilizan, desde escobas, agua, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para ser considerado, ¿sí? O para vender esos servicios, debe contar con todos los elementos suficientes. Y lógicamente, Sociedad Anónima X S.A. en términos de este concepto, no responderá para nada con relación a los trabajadores. La única que responderá al respecto es Limpiezas y Servicios S.A., Limpieza y Mantenimiento S.A. de CB. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto es en términos generales. De ahí que no se consideran intermediarios. ¿Por qué? Porque contrata trabajo y lo hace de persona moral a persona moral. Ahora bien, o puede ser persona física, en este caso el que vende los servicios. No hay ningún problema al respecto. Ahora bien, en este caso, la venta de servicios de limpieza y mantenimiento, ¿sí?, la ejecuta con elementos propios. Por lo tanto, no es intermediario, sino lo que es patrón. Tú como trabajador, tu patrón será Limpieza y Mantenimiento S.A. de CB, no X Sociedad Anónima. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos lleva a este concepto, trabajar con elementos propios. Pero ¿dónde se rompe esta situación en relación al cumplimiento o al pago de las prestaciones de los trabajadores? ¿Cuándo son solidariamente responsables? Cuando no tiene elementos suficientes. ¿Qué quiere decir esto? Del ejemplo retomando, ¿sí? ¿Sabes qué? XSA señala, ¿sabes qué? Yo pongo las escobas, los instrumentos, servicios de limpieza y mantenimiento SADCB dicen, de acuerdo, sí, yo te pongo todo lo demás, el producto químico, el personal, yo me hago cargo del personal con relación a las prestaciones, sí, yo me encargo de lo demás. ¿Qué está pasando aquí? Que limpieza y mantenimiento SADCB no está trabajando con elementos propios. ¿Por qué? Porque X Sociedad Anónima automáticamente le está brindando también elementos para que pueda limpieza y mantenimiento trabajar. Por tanto, aquí se rompe esta situación y son solidariamente responsables. Cualquiera de los dos, cuando exista algún problema al respecto, ¿sí?, de naturaleza laboral, el trabajador podrá demandar a X Sociedad Anónima y a Limpieza de Mantenimiento SADCB. Y en segundo lugar, ¿sí?, en segundo lugar, bajo esta tesitura serán solidariamente responsables. Cualquiera de los dos te va a pagar las prestaciones que por ley te corresponden. No sé si me di a entender, compañeros. Sí. Una pregunta, profe. Dígame usted. ¿Es la modalidad del outsourcing? ¿Es la modalidad outsourcing? Es correcto. Es correcto. Es una modalidad. Ahora,
Lógicamente, aquí hay unas situaciones que ahorita no voy a entrar a detalle, pero es similar a lo de outsourcing. ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Oiga, profe, Nicolás. Sí. Oye, y que, bueno, es que muchos de esos de outsourcing lo que tienen es que, pues contratan a la gente por medio año, un año y no le dan seguro. O sea, o cuando le dan nada más lo dan de alta, no con el sueldo real, sino con el básico de 50 o 60 pesos. Entonces, realmente, pues el trabajador a lo mejor si no sabe, pues nunca va, si quería una casa de Infonavit, menos va a cotizar con esa cotización tan baja, Con la cuota tan baja. con la cuota tan baja. Ahí, no se puede hacer nada al respecto. Sí. Supongamos que vamos en el primer caso, dice que no lo inscriben o no lo afilian al Seguro Social. ¿Qué pasa ahí? Automáticamente la ley del Seguro Social establece que tienes que demostrar en un momento dado la existencia de la relación de trabajo. ¿Cómo lo vas a demostrar? Lógicamente con recibos de pago, con transferencias bancarias o en un momento dado, ¿sí? Con algún documento que avale que eres trabajador de esa empresa. ¿De acuerdo? Ahora bien. Y si te pagan, por ejemplo, hay empresas que nada más pagan con un sobre amarillo, bueno, ese tipo de negocio. Ahí está tu pago y no firmas nada, ni te entregan nada, y que para entrar, pues, a lo mejor hasta ni no ocupas a lo mejor ni algún tipo de credencial. Sí, o pasa como dice tu compañera, no hay contrato. Bien, ¿qué pasa en esa situación? Aquí la única forma de demostrarles a través de testigos. Por consecuencia, lo que solicitarías en un momento dado es que la institución del Seguro Social reciba, ¿sí?, a los testigos, la declaración de los testigos. Lamentablemente es muy cerrado esta institución y por consecuencia, me refiero al Seguro Social, muchas veces no acepta el testimonio de personas. Luego entonces ellos señalan que pues no son autoridades como para poder determinar si existe o no relación de trabajo. Luego entonces, ¿qué podemos hacer? Bien, podemos citar ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, cualquiera de las dos instituciones, citarlo y llegar al patrón para el efecto de que se nos sea proporcionado, ¿sí?, no sea proporcionado el seguro social. Dirán ustedes, oigan, pero se va a enojar y me va a despedir. Es correcto, corremos ese riesgo. Pero mientras no tengamos esa cultura, automáticamente, si no damos ese paso, pues prácticamente nos quedaremos sin ese derecho. ¿De acuerdo? Hoy en día van cambiando poco a poco la forma de pensar tanto de los patrones. Eso por un lado. Por otro lado, ¿sí?, la única forma de poderlo demostrar es a través o demandándolo en un juicio ordinario reclamando en un momento dado, se nos brinde la seguridad social. Ahí sí tendremos que demostrar la existencia de las relaciones de trabajo. Las empresas mañosas efectivamente solo dan un sobre amarillo y no hay documento alguno que nos señale que haya evidencia de la existencia de relación de trabajo. Segundo lugar, hoy en día nos podemos apoyar también y ya es considerado como prueba, aceptado como prueba, los famosos videos, los audios, los correos electrónicos, que también son formas para demostrar la existencia de relaciones de trabajo. ¿De acuerdo? Luego entonces sí tenemos que acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero yo los invito a acudir antes a la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo o a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, dependiendo de si la empresa es de materia federal o materia local. ¿De acuerdo?
Esto es en cuanto al primer punto. En cuanto al segundo punto que tocabas, cuando tus cuotas no son lo que, o señalan un salario inferior, automáticamente también es carga probatoria para los trabajadores. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar que ganamos no 123.50, sino ganamos 200 pesos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendremos que reunir las evidencias suficientes o las pruebas suficientes para señalar al Seguro Social cuál es nuestro salario. O solicitar en un momento dado una inspección de trabajo. Lamentablemente, en nuestras instituciones públicas, híjoles, el número de inspectores es muy reducido, pero no hay otra forma más que realizarlo de esta manera. ¿Alguien más, compañeros? No, no, profe. No. Bueno, veamos. Contratos de trabajo, empresa o establecimiento. Muchas veces ahorita en esta plática, estamos hablando con relación a las empresas y establecimientos. Hablar de empresa nos dice que es la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios. El establecimiento es la unidad técnica que como sucursal de la agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuye a la realización de los fines de la empresa. Bien, al respecto que hemos de señalar, ¿qué diferencia hay entre empresa o establecimiento? De los conceptos gramaticalmente hablando, ¿sí? Señalaremos que la empresa es la de origen y el establecimiento es una sucursal. La sucursal cumple con las funciones de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia estriba en que establecimiento es una sucursal simplemente y la empresa es la base, es el origen del establecimiento. Cumple con muchas veces las empresas producen y los establecimientos distribuyen. Por ejemplo, tenemos a Peñafiel, es Carbury. La Carbury es la empresa y los establecimientos o expendios directamente relacionados con esta, ¿sí? Nos señala que cumple con las funciones de venta de Peñafiel. Por consecuencia, es parte de la empresa. Los establecimientos son parte de la empresa. ¿Sí? ¿Quedó entendido? Sí. Sí. Bien. Pasamos a otro punto. Sindicato. Es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Muchas de las veces este concepto, pues hoy en día ya está muy deteriorado. ¿Por qué? Porque normalmente los líderes sindicales se eligen, se reeligen y otra vez se reeligen, etcétera, etcétera. ¿Y por qué tanto interés de estos por ser representantes de trabajadores? Bueno, porque también los sindicatos subsisten de las cuotas sindicales y por lo tanto, independientemente de esto, subsiste con estas cantidades que los trabajadores brindan a través de la cuota sindical. Espero, no sé si hay alguien integrante de algún sindicato allá, compañeros del grupo. No, profe, yo no. No. Bien. Puede ser que en la práctica, puede ser que una compañera que es patrón, en un momento dado, no sé si es una empresa grande o chica, ¿sí? Pero normalmente tenemos un negocio, tendrán conocimiento ustedes, que tienen un negocio de una cafetería, o que lo atiende directamente papá, mamá e hijos, ¿sí? Y uno que otro familiar que normalmente les ayuda los fines de semana, ¿de acuerdo? Y esta situación ¿a qué nos lleva? A que los sindicatos están atentos qué empresas o qué negocios en un momento dado
están funcionando, están abiertos y pueden por ahí llegar algún representante sindical y señalarle que con algún documento que ellos son representantes sindicales y por lo tanto está obligado a que a pagar cuotas al sindicato que representan, toda vez que sus trabajadores le manifestaron que quieren pertenecer a ese sindicato. No sean sorprendidos, por favor, tengan cuidado con ese aspecto. Y muchas de las veces verán que esos documentos provienen de las juntas de conciliación y arbitraje. Efectivamente, lamentablemente, de la situación de los sindicatos es que emplazan a huelga a negocios o establecimientos pequeños con el fin o con la finalidad de que se les brinde alguna cantidad o conforme a la ley, que se le paguen cuotas sindicales. Pero sucede que nuestro negocio pues es familiar prácticamente. Entonces la pregunta surge, ¿y qué trabajadores son los que acudieron con ese sindicato para emplazarnos a huelga y firmar un contrato colectivo? Pues es muy remoto, ¿eh? No creo que nuestra familia que nos ayude o alguno de nosotros haya acudido a este lugar. Por lo tanto, en la vida o en la práctica puede darse ese caso. Entonces, bajo esa tesitura hay que tener mucho cuidado y si llegara a esta situación, pues hay que darle conocimiento que ninguna persona ha acudido a ese sindicato para el derecho que exige. ¿De acuerdo? Esto lo verán en la práctica, ya tendrán conocimiento de alguno en algún momento dado. ¿Por qué? Porque los sindicatos son muy dados a estos aspectos. Bien, ¿comentarios hasta acá? No, ningún. ¿No? Bien, vamos a ver. ¿Vamos lentos o vamos bien? Vamos bien. Bien, compañero. Correcto. Gracias. bien. Vamos con aspectos. Relación de trabajo contra contrato de trabajo. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pregunta. ¿Qué diferencia encuentran ustedes de los conceptos? Sí. ¿Alguien me ayuda a leerlos? Yo, Adelante. Kelly. Cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Contrato de trabajo. Cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Nota. Se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Gracias. Compañeros, ¿qué diferencia encuentran entre una relación de trabajo y un contrato de trabajo? Yo, Alejandro. Alejandro, adelante. Sí, bueno, por lo que estoy viendo aquí, hace diferencia dos palabras. Uno dice que es el acto y el otro su forma. Quiero pensar que el acto son las actividades designadas, lo que va a hacer es la relación de trabajo. Y el contrato es la forma escrita, la denominación. No sé. Perfecto. Es correcto. Luego entonces, si se fijan bien, hablar de relación de trabajo es hablar de manera general. Y dentro de ello encontramos a los contratos de trabajo. Luego, ¿a qué nos lleva? Que la relación de trabajo puede tener un origen de manera escrita o de manera verbal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque directamente nos lleva a la prestación de manera personal, de manera subordinada y a cambio de un salario. Y efectivamente, si queremos notar diferencia, solamente encontraremos
en que uno es genérico, relación de trabajo, y otro es específico, contrato de trabajo. Bien, luego entonces, la pregunta de la compañera dice, oiga, si no hay contrato, bueno, en este caso, ¿sí? Estaremos inmiscuidos dentro del concepto de relación de trabajo. Y ahorita aterrizaremos con mayor relevancia al respecto. Bien, ahora, si se fijan bien, a relación de trabajo genérico, contrato de trabajo específico, ¿sí? Pero dentro de ello, dentro de la relación de trabajo, encontramos a los contratos de trabajo. Bien, sobre todo esta nota dice, se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. ¿Cómo es esto? Bien, mire, en un día domingo, ¿sí? El señor Enrique tiene su casa, muy grande por cierto, se le ocurre a las 8 de la mañana sacar sus botes, sacar unas brochas, unos rodillos, sacar pintura y pintar el frente de su casa. Y empieza a hacerlo, prepara el material, las pinturas, etcétera, y empieza a pintar de un lado. De repente se acerca una persona de nombre Rodrigo, ¿sí? Y se lo queda mirando, en la misma acera, en la acera de la casa, se lo queda mirando. No sé por qué, cada vez que pintamos alguna casa o nuestra casa, siempre sacamos 3 o 4 cubetas, sacamos la pintura, sacamos 2 o 3, 4 brochas, sacamos 2 o 3 rodillos. No sé por qué tenemos esa situación. Sobre todo los varones cuando realizamos actividades de este tipo y empezamos a pintar. Luego entonces están desocupadas materiales para pintar. Luego entonces esta persona de nombre Rodrigo observa al dueño de la casa estar pintando. Rodrigo se acerca, agarra una cubeta, toma la pintura que la cual está tomando y agarra un rodillo y empieza a pintar. Agarra una brocha y un rodillo y empieza a pintar del otro extremo. En esos momentos en esos momentos el dueño de la casa se da cuenta y se acerca a él y no le dice nada. Lo observa y este señor Rodrigo que está pintando lo está haciendo muy bien. Dice, dentro de él se dice, oye, creo que está pintando mejor que yo. Y lo deja pintar. No le dice nada. Llega un momento dado en que tienen que cruzar palabras, dicen, oye, qué bien pintas, etcétera, etcétera. ¿Qué te dedicas a ser? ¿Es pintor? Pregunta el señor y dice el señor Rodrigo, sí, soy pintor. Dice, ¿y por qué te acercaste? Pues veo que estás pintando y está grande tu casa y no te va a dar tiempo, etcétera. Bien. Y siguen pintando. Y nos sale la esposa del señor, el dueño de la casa, y automáticamente les brinda algún refrigerio y empiezan a conversar. Terminó el refrigerio, ya ha terminado el trabajo también. El señor Rodrigo le dice, extiende su mano y dice, págame. El dueño de la casa inexplicablemente dice, te voy a pagar. ¿Por qué? Si no, no te dije, no te contraté para que pintaras. Sí, pero te trabajé. Por lo tanto, tengo el derecho de exigirte pago. La pregunta es, ¿el dueño de la casa tiene la obligación de pagar a Rodrigo? Pregunto. Alejandro, yo creo que sí, porque yo pienso, leyendo aquí, es el acto que le da origen, hablando de relación de trabajo y contrato de trabajo. Bien. ¿Alguien más?
¿Tú sí le pagarías entonces, compañero? Pues por el acto que le dio origen, el del haber aceptado, porque aunque no le dijo nada, pero se dio un consentimiento, ahí lo tengo acá, Tácito, ¿verdad? Ajá, tácito. sí. ¿Los demás compañeros le pagarían? Yo, Sí. Kelly, no, yo no le pagaría porque en ningún momento le dije que pintara. O sea, si él me quiso ayudar, pues eso fue su problema, pero a mí no me dijo desde un principio, o sea, como que no me estableció un acuerdo. No existió un acuerdo, un convenio. Además, ¿cuánto le pagaría, verdad? Pues sí. ¿Quién más opina? ¿Le pagarían? Yo, Alejandra, yo pienso que igual no se le pagaría. A final de cuentas no existe un contrato como tal. Correcto, dos contra uno de opiniones. ¿Alguien más? Bien, veamos. ¿Qué pasa si ustedes durante ese momento en que ambos trabajando de extremos de dicho frente de la casa, entonces van de la otra acera y voltean a ver, Maestro, ¿sí? pues aquí de mi parte, a lo mejor que entraría mucho como que el buen corazón del patrón, ¿no? Si es que lo quiere pagar. Porque al fin y al cabo, como ya mencionaron las compañeras, primero, tuvo iniciativa, está bien, pero a lo mejor no te tomó en cuenta si el color que quería, o a lo mejor agarró pintura, a lo mejor la pintura que agarró, yo la quería para otra cosa y ya la empleó para lo que no quería, ¿no? Aparte no me tomó en cuenta a mí, o sea, se tomó como que atribuciones que no le competían, porque mientras no se le dio una indicación, aunque hay una relación, pues no debería de haberlo hecho. Entonces creo que ahí entraría mucho a conciencia o a criterio del individuo. Si lo decide pagar, adelante, fue porque él quiere. Si no lo decide pagar, pues también no hay algo que aquel te obliga a ti a que, oye, págame por lo que hice, pero yo te contraté, yo te quiero para esto, más no para lo otro. Para otro ya tengo a otra persona asignada. Y no eres tú. Correcto, eso es lo que señalaría. Ajá. Bien, compañeros, pero si en ese momento ustedes pasan enfrente de esa casa, ¿qué pensarían? ¿Rodrigo estará trabajando? Claro, para la gente, si lo ve, esa persona está trabajando. O sea, no sé qué está, bueno, yo lo veo que está pintando, está trabajando. O sea, cualquier individuo que te vea, ahí, persona transante, va a decir, sí, Ujú. sí está trabajando. Pero aunque ni le conozco, ¿no? Pero bueno, sé que está trabajando ahí. O a lo mejor, fíjate, no puedo también, fíjate, ahí va otro esquema. También, yo no sé si es el dueño, o yo no sé si es familiar. Tampoco puedo decir, se está trabajando en el acto propio de trabajo, sí está trabajando. Que sea un empleado, eso sí no lo sé y no me consta. Que pueda ser el dueño también, el primo, el pariente o un cuate que le está haciendo una chambita de agrapas, eso también. O sea, no puedo yo definir si eso va a generarle un salario o no. Correcto. Sí, eso sería como complemento a lo primero. Profe. Dígame. Sí, bueno, yo siento que dentro de los contratos existe una parte, lo sabemos bien porque lo hemos visto en el consentimiento, y hay una parte que dice lo tácito, y lo tácito son signos inequívocos de aceptación. También puedo inferir un poquito en lo de el objeto. Correcto. Jurídicamente es directo e indirecto. Entonces siento que también podemos tomarlo bueno, yo como el que hizo pintó y no me quieren pagar, es indirecto porque es dar, hacer y no hacer. Y él Correcto. acepta. No tiene nada que ver esa parte. No, sí. Bien, miren, compañeros, vamos a aterrizar este aspecto. Si se fijan bien, por eso está la nota. Se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe.
Hace rato su compañero mencionó al observarlo y señalar que está pintando muy bien, inclusive está pintando mejor que yo, y dejarlo hacer, hay un consentimiento tácito, no expreso. Por lo tanto, que da origen a la aceptación tácita. Por tanto, se está cumpliendo con la finalidad del que está prestando un trabajo personal y el otro está aceptando de manera tácita que está recibiendo ese trabajo. Por lo tanto, el señor Rodrigo, quien se acercó, sí tendría derecho a un pago. El cuestionamiento sería, ¿cuánto sería? ¿De acuerdo? Pero dejemos a un lado esto. Primero distingamos si existe relación de trabajo y contrato de trabajo. Por tanto, bajo esa tesitura donde dice nota, concatenado al comentario que hizo su compañero, que acto que le dé origen, automáticamente entre Rodrigo y el señor dueño de la casa, automáticamente sí hay relación de trabajo, de manera tácita. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, gracias. Bien. Luego entonces, algunos de sus compañeros me dicen, luego entonces los limpiaparabrisas también están realizando una actividad. ¿Hay una relación de trabajo? Maestro, Diga usted. pues sí, a lo mejor, bueno, dicen por ahí, en el papel se ve bonito, pero en la realidad es bien complicado. A ver, un ejemplo. Vamos a ponerlo, Dígame vamos a usted. aterrizarlo a algo práctico. Pasó eso, Sí. ok, si hay consentimiento, si está el dueño o no está el dueño, porque a veces puede que a lo mejor tú te agarras, ¿sabes qué? Hazme esto y ya me voy. Ya cuando llegué, pues ya pintaste, bueno, ¿y quién te dijo que pintara? Pero, o sea, el tema es, volvemos al tema que una vez platicamos con la maestra. Bueno, si no te quiere pagar, meto mi demanda. Mi pregunta es, ¿realmente me es redituable? ¿Cuánto tiempo le voy a invertir? ¿Y qué tiempo me va a llevar para que me pague? O sea, ese también ese es otro esquema que, te digo, a lo mejor la ley te lo marca y eso, pero en la realidad, ¿cuántas veces voy a tener que ir a conciliación, a esto, a aquello? ¿Cómo le puedo hacer? O que llegue yo, bueno, usted sabes qué, mira, pues ya dame lo que quieras, o cómo. O sea, ahí es viendo la práctica, o sea, siento muy específico qué tiempo me va a llevar a mí para que él me pague, porque al final lo que va a terminar va a decir, pues, ¿sabes qué? Pues ahí muere, ¿no? Te pago esto y ya lo demás, esto yo no te dije nunca, yo te pago por lo que hiciste. Aquí está lo que yo que te pedí y lo demás, pues sale como quieras, ¿no? O sea, ese es, lamentablemente así es como ahorita comentar, parabrisas, pues agarra, fíjate, ¿qué es lo que ha pasado? Mucha agarran te limpian y hay gente que ni les da nada. Es correcto. Es correcto, es correcto. Bien, tienes razón, pero es consecuencia ¿de acuerdo? Efectivamente, muchas veces por 1,000, 2,000 pesos voy a estar demandando, efectivamente. Ahora, aquí la situación, lo que las personas en un momento dado se llegan a desanimar es precisamente el tiempo que se lleva. Bien, su servidor siempre señala lo siguiente. Cuando tú contratas a un abogado, ¿sí? Normalmente estableces condiciones de pago. Y en materia de trabajo muchas veces se va por cuestiones de lo que se pueda recuperar. El pago con los abogados, ¿no?, que se dedican al área laboral es que me vas a pagar hasta que se concluya el juicio y cobres. Y en base a eso se trabaja por porcentaje. Por lo tanto, ¿qué representa contigo? El que tú vas a contratar un abogado para que te lleve tu asunto y él sabrá en un momento dado, ¿sí?, la forma de trabajar. Luego entonces la preocupación es para el abogado, ¿sí? La forma de demostrar, lógicamente te pedirá algunos elementos para poder trabajar, pero de ahí
De allí el procedimiento se encarga el abogado y el cobro será por el resultado que obtenga. Si no se consigue nada, pues tampoco le vas a pagar. ¿De acuerdo? Eso es lo que no hemos pensado muchas veces como trabajadores. La situación, tú encargas tu asunto a un profesionista para que éste a su vez trabaje. Y el pago, ¿no? De lo que recuperes, pues será y determinaremos en un momento qué porcentaje convenido hemos tenido. ¿De acuerdo? Esto es la situación de que puedo señalarte con relación a este tema que me planteas. Maestro. Sí. ¿Y qué pasa si el abogado me dice, oiga, ¿sabes qué? Es que pues, necesito para copia, necesito ver con el juzgado, necesito tanta lana, que 200, que 300, que 400? Correcto, va. En esta situación señalé al principio, normalmente los abogados que se encargan o que llevan asuntos de naturaleza laboral son de este tipo. Yo me encargo de todos los gastos y automáticamente te cobraría el 40 o 50% de lo que se obtenga. ¿Sé qué quiere decir con esto? Que el 50% te llevas y yo me encargo de todo lo demás. ¿Podemos trabajar de esa forma? Adelante. Si no, pues lógicamente yo dependo de un salario y si no tengo trabajo, pues no te puedo pagar. Por lo tanto, buscaré un abogado que acepte esas condiciones. Normalmente, vuelvo a repetir, un abogado que se dedica al área laboral cobra de esa forma. ¿Sí, compañero? Sí, ok, ya quedó, gracias. Sí, entonces, cuando tengan un asunto de este tipo, encárguese al abogado y el abogado que se encargue. Y el elemento solamente brinden los elementos. Ahora, la pregunta que representa con esto, ¿les quita tiempo? No. Bueno, quizás 1 o 2 veces pedirán los permisos respectivos para comparecer a audiencia. Pero fuera de ahí, créeme que desaparece el abogado hasta que ya exista resultados al respecto. Porque la única persona que puede cobrar el resultado de un juicio son los trabajadores. No se autorizan directamente a los abogados, por seguridad jurídica y económica. ¿Sí? Bueno, sobre este tema, retomando, luego entonces entendemos que en un momento dado puede ser verbal, puede ser escrito o puede ser de manera tácita. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En este último caso de tácita es muy raro que se dé. De acuerdo, normalmente tú ves a una persona que se acerca, va a decir, ¿qué haces tú? Pues decirle, ¿sabes qué? No, gracias. Yo le ayudo, no, le cobro barato. Bueno, allí ya se empieza a establecer un diálogo que conlleva un convenio. ¿De acuerdo? Pero normalmente ven este tipo, ¿sabe qué? No. En la práctica también se ve un poquito complicado. Pero bueno, puede darse ese caso y la ley contempla ese respecto. Bien, ahora pasemos directamente ya a los contratos de trabajo. Bien, las condiciones de trabajo, un contrato de trabajo, ¿qué elementos conlleva? Los que ustedes señalan ahí. ¿Alguien me los lee, por favor? Yo, Maribel. Sí, yo, Alejandro. Ah, perdón. A ver, Maribel. Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existen contratos colectivos aplicables, debiendo contener nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, clave única de registro de población, registro federal de contribuyentes y domicilio del trabajador y del patrón. 2. Si la declaración del trabajo es para obra o tiempo determinado por temporada de capacitación inicial o por tiempo indeterminado y, en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba. 3. El servidor o servicios que deben prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible. 4. El lugar o los lugares donde debe prestarse el trabajo. 5. La duración de la jornada. 6. La forma y el monto del salario. 7. El día y el lugar de pago del salario. 8.
La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa, conforme a lo dispuesto en esta ley. 9. Otras condiciones de trabajo, tales como los días de descanso, vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón. 10. La designación de beneficiarios a los que se refiere el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, para el pago de los salarios y prestaciones devengados y no cobrados a la muerte de los trabajadores o las que se generen por su fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencial. Bien, muchas gracias, compañera. Bien. Luego entonces, tenemos que las condiciones de trabajo nos señalan que debe ser de manera escrita, regla general, y que debe de contener todos estos elementos. Ahora bien, estos contratos de trabajo, en el primer término, habla de los generales, tanto del trabajador como del patrón, de que existen en un momento dado. En segundo lugar, debe de señalarse cuál es la duración de la relación de trabajo. Lógicamente, y lo que en la práctica se utiliza más es por tiempo indeterminado. ¿De acuerdo? En tercer lugar, habla la descripción de las actividades que tiene que realizarse. Luego entonces, si se fijan bien, en ningún momento se señala qué puesto va a ocupar, sino que al contrario, ¿sí? La propia ley determina que deben describirse qué actividades va a realizarse, no el puesto, sino las actividades a realizarse. Ahora bien, hay algunos asuntos en materia laboral que hemos tenido conocimiento, ¿sí? Es que si en tu demanda no señalas qué actividades realizaste, automáticamente es incompleta tu demanda. ¿Por qué? Porque si bien efectivamente señala que fuiste en un momento dado contratado para ocupar el puesto de administrativo, también es cierto que el patrón queda indefenso al no señalarse qué actividades vas a realizar, porque el puesto administrativo pues involucra muchas situaciones, pero en ningún momento dado no señalas con precisión qué actividad realizas y por lo tanto el patrón no está en capacidad, no está en situación de poderse defender. Entonces, automáticamente debe de señalarse qué actividades debe realizar. Eso en la demanda. En el contrato de trabajo también es necesario determinar qué actividades se realizar. Y si no le señalo qué puesto tiene, pues eso no tiene ningún mayor consecuencia, pero sí señala qué actividades vas a realizar y lo relacionas con el puesto que ocupa. Ahora bien, estamos acostumbrados a que en un momento dado, cuando vas a solicitar un trabajo y la empresa sea pequeña, pues muchas veces la designación de puestos no existe. Si el patrón en un momento dado te dice qué actividades vas a realizar, pero nunca te dice o te contrata qué puesto vas a ocupar. ¿De acuerdo? Luego entonces tú le dices qué vas a hacer como patrón. ¿De acuerdo? Entonces sí es fundamental que se señale las actividades a realizar. Ahora, algo más muy importante también tiene que señalarse. Tengo amigas. ¿Mandé? ¿Perdón? Bueno, ahora, algo que también debe de señalarse. Tengo amigas. ¿En dónde se va a trabajar? ¿En qué establecimiento? ¿En qué lugar? Etcétera. Si alguno de ustedes o en un momento dado, alguno de sus conocidos tiene conocimiento de que dentro de sus contratos señala el lugar o lugares donde debe prestarse el trabajo, es en la ciudad de Puebla. ¿Qué quiere decir esto? Habla de manera general, no precisa el lugar. Esto generalmente lo encontramos en negocios como farmacias. Hay algunas personas que son propietarias de farmacias y automáticamente que señala, ¿sí? Habla de manera general
lugar donde ha de prestarse, en la ciudad de Puebla. ¿Qué quiere decir esto? Los patrones en un momento dado quieren no tener complicaciones en que lo pueda mandar a la sucursal Mayorazgo, sucursal Amalucan, sucursal Capu, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se creen con derecho para que en un momento dado lo puedan trasladar en cualquiera de estos dos lugares, 2 o 3 lugares. Luego, entonces, ¿qué conlleva ahí? La propia ley, en un momento dado, ¿sí?, señala que debe de precisarse en qué lugar o establecimiento va a trabajar. A falta de esta, pues lógicamente, basta el señalamiento del trabajador para decir en qué lugar prestó su servicio y el patrón está obligado a demostrar que no labora en ese lugar o que labora en lugares indistintos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese derecho le corresponde al trabajador de que se le señale en qué lugar debe de prestarse. Y dentro de los contratos debe de establecerse. ¿Qué pasa si un trabajador en un momento dado dice, oye, yo trabajaba en Mayorazgo, pero el patrón se enojó y ahora me manda hasta Maluca y yo vivo en Castillotla? ¿Qué quiere decir esto? Automáticamente, ¿sí?, de Castillotla a Mayorazgo, pues tomará solamente un transporte. Y si voy a Malucan, tengo que tomar 2 o 3 transportes. Por lo tanto, ¿qué representa? Repercute en mi economía y en los gastos que erogo para acudir a mi centro de trabajo. Y por lo tanto, ¿qué representa? Pues ya no me conviene. ¿De acuerdo? Esta es la finalidad de que en los contratos de trabajo se establezca en qué lugar se va a prestar. ¿De acuerdo? La duración de la jornada puede ser jornada diurna, nocturna o mixta, cualquiera de los 3. La forma y monto del salario últimamente se está pagando vía transferencias bancarias, vía nómina en un momento dado. Y en vez de estar firmando recibos de pago, hoy está, ustedes sabrán bien, el famoso ¿qué es? Los recibos CFDI. ¿Estoy en lo correcto, contadores? Sí. Sí. Sí, CFDI, creo que sí es. Bueno, y ahorita ya es todo electrónico y todo a base de manera digital. Esos funcionan como recibo de pago porque en abajo viene la cadena digital que da las veces de original dicho recibo de pago. La indicación de si será capacitado o no y lógicamente algo que en un momento dado, a partir de la reforma del año pasado, en que ya también debe de señalarse que en caso de fallecer o sufrir accidentes, ¿quién va a ser el beneficiario? Esto no lo tenía, no lo obligaba que se señalara dentro de los contratos, sino con la reforma de la Ley Federal del Trabajo, pues automáticamente ya lo señala, que hay que señalar quién va a ser nuestro beneficiario. ¿De acuerdo? Estos son los elementos que debe de contener todo contrato de trabajo, compañeros. Luego entonces, si se fijan bien, a partir de este momento, o a partir de estas indicaciones, ustedes ya podrán elaborar sin un contrato de trabajo. Bien. ¿Comentarios al respecto? ¿Ninguno? De mi parte, no. Perfecto. No, profesor, muy claro, muy preciso los puntos a tratar. Correcto. Ahora, algunas notas al respecto. La falta de escrito no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados, pues se imputará al patrón la falta de esa formalidad. Compañera, tu respuesta. Compañera que me preguntó, si no hay contrato escrito, mandé, perdón. Que aunque no exista un contrato escrito, eso no quita que
el patrón tenga ciertas obligaciones, aún así, porque, bueno, ahorita estaba leyendo y decía que aún así, por ejemplo, que no tengas un contrato, se puede impugnar, por ejemplo, que te despidan injustificadamente, aunque no exista un contrato como tal. Correcto. ¿De acuerdo? Si no hay contrato, esto quiere decir que el trabajador está en desventaja. No, 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 no. Tiene todos los derechos. Ahora bien, ¿por qué? ¿A qué se debe esta situación? La propia ley y las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto nos señala claramente. Bien, podemos señalar lo siguiente. El hecho de que no haya contrato, basta con que el trabajador especifique dentro de su demanda para quién trabajó, en qué lugar trabajó, qué salario tenía, qué actividades realizaba. Basta que lo indique. No tiene la obligación de demostrarlo. Regla general. ¿Por qué? Porque simplemente que la documentación al respecto lo lleva el patrón. Para eso tiene su contabilidad. Por consecuencia, todos los documentos inherentes a las relaciones de trabajo es obligación del patrón llevarlos, ¿sí? Para una situación contable. Y bajo esa tesitura, ¿sí? El hecho de que el patrón, el hecho de que el trabajador señale que trabajaba para fulanito de tal es suficiente. Y el que tiene que demostrar lo contrario es el patrón. ¿Correcto? Regla general. Excepción. ¿Cuál es la excepción a la regla? Por interpretación de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, nos señala que para demostrar, para que quede a cargo de demostrar la existencia de una relación de trabajo al trabajador, ¿sí? El patrón debe de señalar de manera fehaciente y concretamente que niega lisa y llanamente que fulanito de tal fue su trabajador o ha sido su trabajador. Luego entonces la negación pura, lisa y llana revierte la carga de la prueba al trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que la obligación de demostrar es del trabajador. ¿Correcto? Pero la regla general es que a falta de escrito no priva al trabajador de los derechos que tenga al respecto de la relación de trabajo. ¿Comentarios? No. ¿No? ¿Es claro? Profe, Sí. pues ahí como que un 60% la tiene perdida el trabajador. Aparentemente. ¿Sí? Ahí hay que ver cómo, porque si no hay recibo, no hay contrato, obviamente tú le dices a un compa, oye, échame la mano, ¿no? Pero no, canal, sabes que no es mi problema, pero yo puedo decir que tú trabajas acá, yo necesito la chamba, me voy a meter al patrón. O sea, no sé si te ahorita en pleito, pero ya es tema tuyo. O sea, porque realmente ahí tendrías que tú, como dices, ahora yo tengo que comprobar, porque aquel compadre vino y me dijo, no, yo ni te conozco, ni te he visto en mi vida. Sí. Yo tengo que demostrar que yo trabajé contigo. A menos que tú eres yo, como mencionan, un video, a lo mejor ahí platicando o adentro de las instalaciones y eso, pero si nunca se me vino en la mente hacer eso, ¿qué otra opción tengo? A lo mejor tengo testigos, pero testigos cuando te vieron, ahí algo, ¿cómo? Sí. Al respecto, la única forma de demostrar es con testigos. 1, 2. En muchos lugares se dan uniformes con la leyenda de la empresa o el nombre de establecimiento. Luego entonces, para muchos abogados dirán, no, pues eso no sirve para nada. Es correcto, no sirve para nada.
Pero si vamos conjuntando poco a poco elementos probatorios, este nos puede servir como refuerzo del testimonio, a la redundancia, de los testigos. ¿De acuerdo? Pueden decir, oiga, pero luego se echan para atrás los testigos. Es correcto. Normalmente, como abogado, nos solicitamos a personas de confianza. ¿De acuerdo? Y, lógicamente, a través de ellos o a familiares en un momento dado, esto no es muy recomendable, pero a falta de esto, los propios familiares que están enterados de que laborábamos ahí, pues automáticamente ellos fungirían como testigos para demostrar la existencia de la relación de trabajo, y como refuerzo pueden ser cualquier documento inherente que haya expedido o una empresa. Esa es la única forma de poder demostrar la existencia de la relación de trabajo. Es difícil, sí, es difícil, pero no imposible. Mientras la esperanza está de un 50%, 60% o un 40%, es más, hasta un 10%, ¿sí? Como abogados, ese 10% puede ser bastante en un momento dado. ¿Alguien más, compañeros? ¿Ninguno? Bueno, pasamos a la segunda parte. Dice, si no hubiese determinado el servicio o servicios que deban prestarse, el trabajador queda obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición, y que sea del mismo género de los que formen el objeto de la empresa o establecimiento. Bueno, de aquí surge la importancia de que señalemos qué actividades va a realizar. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos a las modalidades o distintos tipos de contrato de trabajo. Bien, esto ya no me va a dar tiempo, creo. Por lo tanto, como les dije en un principio, pues va a subirse a la plataforma estos contratos o a la forma que ustedes señalen con la maestra, y se pone de acuerdo y yo les hago llegar estos diapositivas. A ver, perdón otra vez porque no lo escuché. Sí, que estas diapositivas lo tendrán ustedes en un momento dado, si ustedes así lo quieren, o como lo pidieron al principio, ya sea en la plataforma o en la forma en que han trabajado con la maestra Julia. ¿Para qué efecto? Para que veamos los demás aspectos con relación a las modalidades de contrato de trabajo, para que en la próxima sesión, en un momento dado, ya entremos y analicemos cada uno de los contratos de trabajo existentes, y lógicamente buscaremos una típica al respecto. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, gracias. Sí. Bueno, oiga, profe, oiga, una consulta. Parece que la otra semana ya toca primera evaluación, ¿no? Algo así. Ah, no tengo entendido, la verdad. Pues yo que sepa así, porque en las demás materias ya la próxima semana para algunos de nosotros hay exámenes o hay ya evaluación ya final del primer periodo. Correcto, si es así, pues platicaría al respecto con la maestra Julia, y lo que señale o lo que determine en un momento dado, y conforme al calendario, pues ya se hará del conocimiento de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí, pero mientras, tentativamente vamos a ver o lo dejamos con ver los temas de contrato de trabajo ya en específico. ¿De acuerdo? Bien, el resto por el tiempo que nos queda, veamos rápidamente estas situaciones y ahondaremos la próxima semana.
Las modalidades, tipos de contrato en un momento dado. Contratos por tiempo determinado o por obra determinada. ¿De qué depende de que sea por tiempo determinado o por obra determinada? Una obra determinada puede únicamente estipularse cuando la exija su naturaleza. Es decir, si nos contratamos como albañiles, pues será para la construcción de un edificio. Y ahí termina, o de un inmueble en un momento dado, o construcción de alguna pared, alguna barda, etcétera, etcétera, y ese será todo nuestro trabajo. Por eso habla de la naturaleza del contrato. Por tiempo determinado puede estipularse solamente cuando le exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador y en los demás casos previstos por esta ley. Bien, aquí hay una nota. Si vencido el término que se hubiese fijado, subsiste la materia de trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. Bueno, normalmente para nosotros siempre viene esta pregunta. Oiga, yo la verdad al trabajador lo necesito para que elabore conmigo 3 meses y eso ya lo sabe, pero ¿cómo elaboro mi contrato? Bueno, sí, pues simplemente se especifica la temporada o el periodo que va a abarcar dicho contrato y automáticamente el puesto que ocupaba, sí, se perdería en un momento dado. Si tú lo contratas para realizar determinadas actividades por el término de 3 meses, ¿sí? Al término de este desaparece esa función. Habla de la exigencia exija la naturaleza del trabajo. Segundo punto. Y esto se verá mucho más. Ustedes verán en los contratos que lleguen a analizar que muchas de las veces te contrata por tiempo determinado, pero es para sustituir a otro, que es lo que comúnmente se llevan las empresas. Te señalan un determinado trabajador como titular de ese puesto, ¿sí? Pero que por determinadas circunstancias tiene permiso y ustedes van a ocupar el tiempo de 2, 3 meses, etcétera, etcétera, o el tiempo necesario, mientras el trabajador no acuda a reintegrarse a su empleo. Y ahí se limita el periodo a trabajar con estos. ¿De acuerdo? Pero si el contrato señala que son 3 meses y vencido este subsista las actividades de realizar, tiene la obligación el patrón de seguirte o de brindarte ese puesto. Y por consecuencia, si no lo cumple, es un despido injustificado. Ojo, siempre que subsistan las actividades para lo cual fuiste contratado. Compañeros, pues se va a acabar el tiempo. Agradezco mucho su atención. Con todo gusto sus dudas, comentarios al respecto, pues estoy a sus órdenes por conducto de la maestra Julia, y cualquier situación que quieran que se contemplemos o que analicemos en una próxima sesión, dependiendo del comentario de su compañero, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Ok, gracias. Gracias. Que tengan un bonito sábado y un buen fin de semana a todos. Ok, igualmente buen fin. Gracias. Gracias. Hasta luego.